La Constitución Política aprobado el 2009 permite la reelección por un solo periodo y de manera continua. De esta forma, con la nueva Constitución Política del Estado, Evo Morales es elegido presidente como su primer periodo constitucional y el 2014 en su reelección como segundo periodo. La elección del 2005 como presidente del país no cuenta como un periodo porque este ha sido interrumpido y además porque fue con la antigua Constitución Política. El 2016 se quiso modificar la Constitución para que la reelección sea por 2 periodos continuos. Sin embargo, en el referéndum del 21 de febrero de 2016, el no se ha impuesto por un estrecho margen. De esta forma, la Constitución Política no se ha modificado. En noviembre de 2017, a raíz de un recurso de acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el MAS-PSP, el Tribunal Constitucional emite un fallo en la que habilita a Evo Morales y Álvaro García Linera para una nueva reelección presidencial. Y no solo eso, sino a todo aquel que quiera postularse a una segunda reelección, sea este para alcalde, gobernador o hasta legislador. ¿Cómo pasó esto? ¿La Constitución lo permite? Veamos. Es básicamente a raíz de una interpretación constitucional hecha por el Tribunal Constitucional que está facultada precisamente para esto: el control y la interpretación de la Constitución Política del Estado. Es abundante en los fundamentos, pero los resumiremos de esta forma. El artículo 410 indica que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. También dice que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Significa que esos tratados o convenciones, cuando se tratan de derechos humanos, tienen rango constitucional. El artículo 256 de la Constitución dice también que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los que ya contiene la Constitución Política, preferentemente tiene que aplicarse esa. O sea, que si en alguna convención existen derechos más favorables que en la Constitución, entonces esas son las que tienen que aplicarse de manera preferente. Resulta que el presidente Evo Morales y todo aquel que quiera una segunda reelección tenía limitado el derecho político, que es un derecho humano, a ir a una nueva reelección por la limitación del artículo 168. Sin embargo, la misma Constitución dice que si en algún tratado internacional se contemplan derechos más favorables, entonces por preferencia eso es lo que tiene que aplicarse. ¿Y cuál será entonces ese tratado que tiene derechos más favorables en relación al derecho político? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 23 sobre los derechos políticos en el tema de la elección, dice que la ley puede reglamentar exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En ningún momento habla de una limitación en cuanto a la reelección. Por tanto, esta convención es más favorable en cuanto al derecho político en lo que es la reelección, porque no limita que uno pueda ser elegido presidente, vicepresidente u otro. Por tanto, la repostulación de Evo Morales está fundamentada en la Constitución Política del Estado y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA. Pero Bolivia es la primera y única con el tema de la reelección como derecho humano amparado en su Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Para nada. Ya hubo 3 experiencias y desde el año 2003. En Costa Rica, una sentencia constitucional el año 2003 permitió la reelección del entonces presidente Óscar Arias el 2006. El 2010 en Nicaragua, una interpretación constitucional permite la reelección indefinida. De esta forma, en las elecciones del 2011,
el presidente Daniel Ortega es reelegido como presidente y nuevamente el año 2016. En Honduras, el 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló la reelección presidencial indefinida. Y en 2016 esa decisión es ratificada. El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido reelegido en noviembre de 2017 bajo esa figura, que además ha tenido que recurrir al fraude y la violencia con un saldo de más de 50 muertos. Esta reelección en Honduras, por si acaso, ha sido apoyado por Tuto Quiroga como representante de la OEA en esta misión electoral. Desde el 2006 hubo reelecciones en 3 países apelando a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es más, uno de ellos apoyado por el mismo Tuto Quiroga representando a la OEA. Ninguna de ellas ha sido atacada ni condenada por la OEA. Pero ¿por qué entonces se ataca a Bolivia con tanta hazaña? ¿Por qué el cinismo del señor Tuto Quiroga y de algunos funcionarios de la OEA? Desde el 2003, la OEA cayó la reelección amparado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ahora pretende juzgar a Bolivia.